vivo está, se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él quita el dolor y entrega esperanza. Convierte los sueños en realidad. Me invita a seguir, me inspira confianza. Me da nuevas fuerzas para luchar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Jesucristo, yo te entrego mis labores, mis anhelos, mi salud y mi familia. Hazlo todo, todo nuevo. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo. Cristo hace todo. Muy bendecida. Ya estamos en lunes y queremos darle a todos una cordial bienvenida desde donde se conectan con nosotros, sabemos de aquí de Estados Unidos, desde la Florida, desde diferentes estados, pero también de diferentes países que continuamente estamos unidos a través de las redes de internet. Y por eso hoy tenemos nuevamente otro día bendecido que seguramente Dios nos va a hablar a través del pastor Julio Chazarreta, que desde el sábado estamos entonces recibiendo palabra de Dios y estamos creciendo espiritualmente. Es simplemente darle una oportunidad a Cristo, para que Cristo haga aquello que nosotros no podemos hacer y Él aplicando su gracia en nuestra vida. ¿Qué les parece entonces si para comenzar tenemos una palabra de oración? Vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque podemos estar otra vez reunidos y te pedimos de manera especial que hoy te manifiestes, Señor, a través de las canciones, a través de la palabra del pastor Chazarreta y que esto pueda servir para que nosotros te demos permiso para que tú hagas la obra que quieres hacer en nuestra vida. Gracias, Señor, por contestarnos porque sabemos que es tu voluntad y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También estamos disfrutando esta semana con la música y la adoración de los Heritage Singers en español y por supuesto hoy también están con nosotros. Así que vamos a dejarles a ellos el tiempo para que puedan entonces adorar y nos lleven al trono de la gracia.
tomas fuerzas tú en la dificultad, cuando puede el corazón cantar, cuando te haces grande y fuerte en la debilidad, cuando la alabanza te da paz, cuando un canto nuevo das y agradeces libertad, al Rey de Reyes tú adorarás. Hey, es de Cristo el poder, de Cristo el poder. Proclamo con cantos majestuoso poder, el cambio en tu ser, su espíritu lo puede hacer. De Cristo el poder. Cuando al caer te levanta una oración, canta y su espíritu tendrás. Canta cuando ya la paz no exista al caminar, canta y tu fe renacerá. Canta y tu vida tendrá en él la salvación. Alaba y enaltece a Jesús. Canta hoy, Cristo el poder, de Cristo el poder. Proclamo con cantos majestuoso poder, el cambio en tu ser, su espíritu lo puede hacer. De Cristo el poder. Gloria, gloria, mi Dios te amo, alabo con cantos tu poder, aleluya, de Cristo el poder, gloria, 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 Cristo es Rey, es de Cristo el poder, de Cristo el poder, proclamo con cantos majestuoso poder, el cambio en tu ser, su espíritu lo puede hacer. De Cristo el poder, Cristo el poder, de Cristo el poder, proclamo con cantos majestuoso poder, el cambio en tu ser, su espíritu lo puede hacer. De Cristo el poder. Aleluya, gloria, gloria, mi Dios te amo, alabo con cantos tu poder. Aleluya, de Cristo el poder, gloria, 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 Cristo es Rey. Aleluya, gloria, gloria, aleluya, alabo con cantos tu poder. Aleluya, de Cristo el poder. Definitivamente estamos totalmente convencidos que de Cristo es el poder. Y qué bueno que así lo pudieron cantar nuestros amigos Heritage Singers, a los que les agradecemos. Gracias, muchachos, por este canto tan inspirador. Saludos a todos los que están conectados desde aquí, desde la iglesia de Forest City. Les mandamos un abrazo cibernético a todos los que están en este momento tomando la transmisión en tu casa, en tu carro, en tu automóvil o en el trabajo, donde te toque estar. Gracias por estar conectado en este momento. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí. Ya esta es nuestra tercera ocasión que nos reunimos para meditar, para
compartir, para analizar juntos cómo es que este Jesús del que hemos venido hablando realmente tiene el poder, la capacidad para hacer todo nuevo. Yo, como te dije ayer y como te lo vengo diciendo desde este sábado que empezamos a compartir, yo no voy a contarte o decirte lo que leí en un libro, lo que estudié en la universidad, lo que me contaron por allí. Yo quiero contarte lo que yo viví. Quiero contarte la realidad que yo conozco a partir de mi propia experiencia. Como te conté el sábado, yo me estaba muriendo, Jesús me levantó e hizo todo nuevo en mi vida. Y todo nuevo es realmente todo nuevo, porque si hace 30 años atrás me hubieran dicho que yo iba a estar aquí en Orlando, en Forest City, predicándole a gente linda como las que están conectados o como los que han estado el sábado aquí o anoche conectados y hoy también, yo no lo hubiera creído. Yo tenía otros planes, Dios tenía planes definitivamente mejores para mi vida. Y como te conté ayer, el caso de mi amigo, cómo hizo todo nuevo en la vida de mi amigo también, de Guillermo, que viste que el Señor es capaz de hacer cosas extraordinarias para provocar ese todo nuevo en nuestra experiencia. Y hoy quiero seguir contándote cosas que pasaron alrededor mío, alrededor de mi familia. Y quiero utilizar un texto bíblico que me gusta, que de paso aprendemos de él también, ¿no? Que es lo fundamental, la Escritura Sagrada. Y te digo esto porque yo estoy convencido que la Biblia no tendría sentido ni significado si no entendemos que las historias que están contadas en la Escritura, tanto las que cuenta el Antiguo como el Nuevo Testamento, en los principios que se presentan, en las realidades que tienen que ver con la necesidad del hombre y cómo Dios trabaja para suplir esas necesidades, todavía se siguen repitiendo. Esos milagros que se hicieron en el pasado se siguen haciendo hoy. Dios sigue actuando de la misma manera porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y seguirá siendo siempre igual. Y lo bueno es eso, que una vez que nosotros aprendemos a conocerlo, vamos creciendo en esa experiencia con Él, y vamos viendo que lo que hizo con nosotros lo está haciendo en otros, lo podemos identificar actuando en otras vidas, y nuestro corazón se renueva al ver que Dios está vivo, que sigue haciendo las mismas cosas. Digo, hay un texto que me llama la atención porque me toca de forma especial y particular, puesto que tiene que ver con algo que pasó con mi familia. El texto que yo te voy a leer, y ahora te cuento de la historia en la que lo estoy extrayendo, es el que está en el libro de Hechos capítulo 16. El verso que te estoy diciendo es ese versículo 31 que el apóstol Pablo le dijo en cierta ocasión a un carcelero, y ahora te cuento toda la historia para que veas, pero te voy a decir por qué este texto es muy particular para mí. El verso 31 es el que le dijo Pablo a un carcelero en una región llamada Cesarea de Filipos. Él dijo así, mira: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es extraordinario esa expresión. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el contexto? Pues déjame contarte. En cierta ocasión, Pablo, el apóstol Pablo, el gran predicador de los gentiles, había ido con otro amigo suyo llamado Silas a predicar el evangelio a los lugares más recónditos de aquella época, porque él tenía en su corazón el deseo de que todo el mundo se enterara quién era Jesucristo, el Jesús que había cambiado todo en él, el Jesús que había hecho en él todo nuevo. Así que salen a predicar y llegan a un lugar donde encuentran una muchacha que estaba siendo poseída por espíritus de adivinación, y la ayudan a la muchacha despojándola de esas cadenas que la amarraban, cadenas espirituales obviamente, y la liberan. Pero esta mujer trabajaba para unas personas que se lucraban con ese mal que ella tenía. Y qué triste, digo, yo te decía, las historias de la Biblia se repiten constantemente, porque esto pasa hoy en día también, gente que se lucra por el mal de otros, etcétera. Y no me voy a meter en ese tema, lo que quiero decir es que las realidades humanas son siempre las mismas. Ahora Pablo interviene, el Señor trabaja, libera a aquella mujer, pero los que estaban recibiendo ganancias del problema o de la angustia o de la situación adversa que sufrió o vivía esta mujer, se enojan con Pablo y empiezan a acusarlo de mil cosas.
Y como ellos estaban predicando un mensaje que no estaban acostumbrados en la región donde lo estaban haciendo, los acusaron de venir a querer cambiar las cosas que ya estaban establecidas en su territorio, en aquella tierra de Cesarea de Filipo. Y entonces los meten presos y se los llevan a la cárcel, pero antes les empiezan a dar latigazos para que aprendan que no tenían que venir a predicar estas cosas a un lugar donde habían creencias diferentes. Pero a mí me gusta la forma en la que el Señor Jesús marca la vida de la gente. Digo esto porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, como llegó a la vida del apóstol Pablo, ustedes recordarán esta historia, él iba camino a Damasco buscando a los cristianos, persiguiéndolos, porque él creía que estaba haciendo la obra de Jehová al hacer esto, y se encontró con Jesús, y Jesús tocó su corazón, su vida. Estuvo 3 días de angustia hasta que se reencontró con su corazón encontrándose con Jesús. Porque nosotros nos encontramos con nosotros mismos cuando nos encontramos con Jesús. Jesús es el que hace que nosotros estemos cerca, no solo uno del otro, sino también con nosotros mismos. Él es el que trae la verdadera paz a nuestro interior y hace que nos amiguemos con nuestro pasado, hace que nos amiguemos con nuestras frustraciones, con todos los complejos que tenemos. Él hace esa obra maravillosa. Y Pablo lo hizo, o sea, Jesús lo hizo en la vida de Pablo. Pablo vivió esta experiencia y quedó tan marcado que por más que le dijeran que no hable, que por más que le dieran latigazos para que se calle la boca, no podía hacerlo. ¿Y sabes qué? Yo lo entiendo. Alguna vez a mí también me prohibieron no hablar. Alguna vez también me señalaron diciéndome de 1000 formas que me callara la boca y que no siguiera hablando de Jesús como lo hacía. Hasta en cierta ocasión, religiosos hasta incluso, llegaron a decir que qué me pasaba, que en mis predicaciones había tanto de Jesús y poco de la tradición de la religión que la gente quería que resaltara. Cosas muy, muy locas a veces pasan, ¿no? Pero la realidad es que por más que me digan como me lo digan o me hagan lo que me hagan, no me puedo callar. No puedo dejar de hablar de Jesús, porque Jesús le dio sentido verdadero a mi existencia. Y con esto quiero decirte que también puede hacerlo contigo. Y cuando Jesús llega a tu experiencia, tú descubres realmente por qué estás aquí. O sea, terminas respondiendo las grandes preguntas de los filósofos. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y te das cuenta que venimos de la mano de Dios o de la oportunidad que Dios nos da para conocerlo aquí, profundizando nuestra existencia con el fin de prepararnos para vivir a su lado eternamente, que sin Él nada tiene sentido, nada tiene significado, porque en Él encontramos nuestra razón de existir, nuestro propósito de vida. Pablo vivió esa experiencia, por eso, por más que le dieran latigazos, lo golpearan, lo intentaran callarse, no podía. Y esa experiencia de la que yo te estoy hablando, de encontrarte con Jesús, de caminar con Él, de aprender a descubrirlo, de aprender a conocerlo, se llama fe. Es la realidad de ir alimentando tu confianza en Él. Y esa fe, digo, una palabra que usan mucho la gente que está relacionada con la Biblia, el cristianismo y la iglesia, fe, una palabra que a veces no se entiende muy bien, porque a veces se circunscribe esa expresión fe a simplemente creer en un conjunto de doctrinas o en seguir algún tipo de tradición o en simplemente pertenecer a una denominación religiosa. Digo, porque a veces te dicen, ¿y qué fe profesas tú? Y alguien dice, yo profeso la fe católica, o no, yo profeso la fe pentecostal, yo profeso la fe adventista. Y lo que están diciendo con esa expresión es, para mí fe es circunscribirse a un conjunto de doctrinas, reglamentos, creencias denominacionales. Y la fe no es eso. La fe tiene que ver con la experiencia con Dios, tiene que ver con conocer a Dios y con dejar que Él marque tu vida de tal manera que tú puedas, andando al lado de Él, ir descubriendo el camino que Él trazó de antemano
para ti. Y esa experiencia te lleva a vivir cosas tan extraordinarias como que nadie te pueda callar la boca aunque te den latigazo, o como pasó con Pablo, te pongan en el calabozo de más adentro y pongan tus pies en el cepo. Aún así y todo, en medio de esa adversidad, angustia y dolor, tú por la fe que adquieres en esa relación con Cristo, donde vas descubriendo cada vez más firmemente, iba a decir fehacientemente, que reafirma el punto, que Jesús está vivo, que es real, que no es un personaje de la historia que se quedó en el pasado, o como muchos otros que pretendieron ser, quedaron escondidos o sepultados en una tumba. Porque Jesús está vivo y sigue haciendo lo mismo que hacía en el pasado, llamando al corazón, tocando las vidas, hablándole a las personas. Claro, a veces tenemos que tener cuidado con esto porque podemos terminar cayendo en la manipulación espiritual. Digo, cuando decimos, no, mira, tú tienes que hacer esto porque Dios me mostró que tú tienes que hacer esto. No, cuidado, Dios te va a mostrar a ti las cosas que tienen que ver contigo, no con el otro. Digo, porque un día iba Pedro caminando con Jesús y detrás venía Juan, el discípulo amado. Y Pedro le dice, oye Jesús, ¿y qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dice, ¿y qué te importa, Pedro, a ti? Tú preocúpate por ti. Yo quiero hablarte a ti corazón a corazón. Quiero que esta relación sea personal, tú y yo. Pero del otro yo me encargo. No te preocupes tú. Eso es cosa mía. Yo me voy a encargar del otro. Así que con esto quiero decirte que Dios te va a hablar a ti personalmente para hacerte crecer a ti. No para que tú le digas a los otros lo que tienen que hacer. No, Jesús se va a encargar de los otros también. Así que la experiencia con Jesús, de caminar con Él y de que Él te hable al corazón a través de la Escritura, primeramente, a través de la naturaleza también, a través de la providencia, las cosas que van pasando a tu alrededor, lo vas descubriendo, pero primero lo vas descubriendo en la Escritura. Él te va mostrando, Él te va hablando a través del texto bíblico que te llega al corazón, que va transformando tu mente, que va abriendo tu mente y te va desintoxicando de algunas cosas negativas que tu entorno, las realidades que viviste te trajeron. Y Él te las va limpiando, te las va cambiando y va sellando en ti esa experiencia de aprender a caminar a su lado. Digo, esa experiencia de fe es lo que hace que tú puedas estar en medio de una tormenta y tener paz en el corazón, seguridad, porque sabes que Él va al control y en el timón de tu embarcación o de tu vida, y por eso no tienes nada que temer. Eso es equivalente a lo que decía el mismo Pablo del que estamos hablando cuando decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Pablo, el personaje del que te estoy hablando, de la historia, del versículo que me toca el corazón de forma especial, y ahora te voy a contar por qué me toca el corazón de forma especial ese versículo, está en un calabozo, habiendo sido maltratado, eso está en Hechos 16, después lo puedes leer, con los pies en el cepo, en la cárcel más oscura, con su amigo Silas, y están cantando himnos a Dios. Porque es tan fuerte la experiencia que viven con Dios, que provoca en ellos esa fortaleza. Y esa es la experiencia de la fe de la que habla la Biblia. Por eso este mismo Pablo, que es escritor también del libro o de la carta a los hebreos, cuando habla de la fe, dedica un versículo para tratar de definirla y después un montón de versículos para decir o mostrar que la fe es una experiencia, no una palabra que espera ser definida con palabras bonitas. Es una experiencia que viene como resultado de caminar con Dios, de la gran experiencia. Ahora, esa experiencia de fe te lleva a vivir realidades como tapar boca de leones, hacer que el mar se abra, hacer que los muros caigan y otras tantas más que tanto él describe ahí en Hebreos 11 como también se describen en muchas otras porciones de la Biblia. Y hoy se puede ver eso en la experiencia de la gente que va más allá de las realidades de los que todo el mundo se atreven. Porque algunos llegan hasta un cierto lugar, pero hay quienes se atreven a ir más allá porque entienden que Dios los está guiando y los está llevando en ese transitar por un camino que muchos tienen miedo o que otros no pueden divisar, pero ellos caminan por la fe.
Entonces, Pablo es capaz de vivir esa experiencia y estando así, en esa condición de cantar alabanzas a Dios en medio de la oscuridad, porque él sabe que cuando la adversidad llega, los que caminan con Dios, los que viven con Dios, los que han aprendido a conocerlo, saben muy bien que cuando la adversidad llega, esa adversidad se convierte en una especie de oportunidad para ver una vez más el poder del Dios sobrenatural al que nosotros servimos. Sí, al Dios sobrenatural. No puedes encajar a Dios dentro de las realidades humanas porque Dios no es humano. No puedes pensar que Dios piense como tú piensas porque Él piensa siempre mucho más allá. Sus pensamientos son más altos que los tuyos y sus caminos también, que los tuyos y que los míos, obviamente. Así que no podemos encajonarlo a Dios. No podemos institucionalizarlo, institucionalizando la fe, porque Dios va más allá de las instituciones, va más allá de los credos, va más allá de nuestras creencias y definiciones de lo que tendría que ser la religión. Dios, el soberano, nos invita a vivir una experiencia sobrenatural con Él. Ah, te hace temblar, ¿verdad? Pero es maravillosa. Pablo, que conoce esto y que sabe esto, está esperando simplemente que Dios se manifieste. Él no sabe cuándo, no le exige tampoco, no le indica cómo ni cuándo hacerlo, pero sí espera, confiado, alabándolo, porque sabe que en su momento Él va a actuar. Y pasa algo extraordinario. Quizá esa parte sí me gustaría leerlo. Mientras él está cantando himnos a Dios y los demás presos en la cárcel donde están, lo están escuchando, miran cómo dice. Y ahora te voy a leer el verso 26 de ese capítulo 16 de Hechos y de ahí sigo hasta el 31, que es el verso magno que yo te leía recién. Mira lo que dice allí. Y dice, entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Digo, cualquiera podría decir, pero mira qué casualidad, justo que estos hombres están prisioneros y están cantando, hay un terremoto, hay un movimientos telúricos, ahí los cimientos todos fueron trastocados por ese terremoto que hubo. Ah, el terremoto no lo provocó Pablo ni Silas ni sus cantos. Yo no sé si ya estaba pautado que el terremoto llegara a la misma hora que ellos estaban cantando. Tú puedes darle el beneficio de la duda a todo el que quiera dudar. Pero la realidad es que mientras ellos estaban cantando, algo pasó. Mientras ellos estaban alabando a Dios en medio de la prueba y de la dificultad, algo sucedió y lo que sucedió fue sobrenatural. Porque un terremoto, bueno, aunque dicen por allí que algunos con ciertas maquinarias pueden provocarlo, en aquella época no habían. Así que no podemos especular con eso. Así que realmente fue algo sobrenatural. Fue algo que estuvo más allá. ¿Y por qué digo esto? Porque está bien, un terremoto puede ser algo que pase, pero un terremoto va a romper cadenas, un terremoto va a abrir puertas de cárceles. No, ya sería demasiado pensar que un terremoto pueda provocar todas esas cosas. No es que se rompieron las puertas de la cárcel, no es que se rompieron, se partieron las cadenas porque justo el terremoto pasaba por allí e hizo algo y que hubiera arrastrado los pies de Pablo, de Silas y de los otros que estaban encadenados. Hubiera sido un desastre terrible. No. Allí pasó algo más allá de lo que pasa comúnmente. Fue un terremoto, sí, pero no fue un terremoto regular, cualquiera, no. Fue algo que fue provocado por el accionar de una mano invisible, no para traer cosas negativas, porque nadie murió, nadie se accidentó, sino para demostrar que Él respalda la experiencia que Él mismo nos invita a vivir. Digo, porque esa experiencia de la fe, la que estamos hablando, es a la que Dios nos invita cuando abriendo los brazos nos llama diciendo, venid todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, conmigo pueden estar seguros, porque a quienes vienen a mí y los que se posan en mi mano, los que el Padre me entrega, yo no pierdo ninguno, dice Jesús. Entonces, yo lo veo a Pablo y a Silas cantando, esperando, y el momento llegó. Dios intervino, el terremoto apareció, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y ellos estaban listos para salir corriendo y haber huido, decir, wow, cómo nos libró el Señor. Pero no, porque ellos no están allí prisioneros por lo que están haciendo.
o por lo que hicieron. Digo, si hubieran hecho algo malo. Ellos están allí porque hay un plan de parte de Dios. Y nunca podemos pensar que cuando Dios tiene un plan no va a haber adversidad, no va a haber dificultad. Claro, porque los enemigos del Evangelio siempre se van a levantar. Pero lo que sí tenemos seguridad es que cuando el plan de Dios se ejecuta y los enemigos del Evangelio se levantan, el Señor también se levanta con mayor poder. Y nos muestra su capacidad y nos refuerza nuestra confianza en Él. Y todo eso tiene que ver con esa experiencia de la fe de la que te estoy hablando. Entonces, ellos no se van a ir porque hay un plan de parte de Dios y ellos quieren descubrirlo y van a seguir trabajando en pos de continuar con el plan de Dios. Así que por eso se quedan tranquilitos allí. Pero no solo ellos, sino los otros presos también, que a lo mejor atónitos se quedaron pensando, oh, esto no es un terremoto común, acá pasó algo especial, acá hay algo sobrenatural. Y los demás se quedaron todos como espectadores. El carcelero que estaba allí, cuando escucha todo esto, aparentemente se había quedado dormido y se despertó, porque el verso 27 dice así: cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. ¿Por qué hace esto el carcelero? Porque él tenía la obligación de estar despierto cuidando a todos esos presos, y cualquier cosa que pasara, él tendría que responder con su propia vida. Bueno, pero si lo iban a matar, ¿por qué se mata él? A lo mejor en un juicio podría salir o zafar, como decimos hoy. Sí, pero eso no era solo el problema. El problema era que al haberse quedado dormido y al habérsele escapado los presos, si se hubiesen escapado, él hubiese quedado denigrado, degradado de su condición de oficial, y quienes hubiesen pagado esa degradación hubiese sido su familia. Para los romanos la familia era muy importante. De hecho, la mayoría de las cosas que hacían ellos, cuando hacían ciertas cosas que traspasaban la línea, la hacían en función de darle un mejor bienestar a la familia. Para ellos la familia era lo principal. Ahora él pensó, si yo me mato, van a pensar que los prisioneros se escaparon porque me mataron a mí. Entonces muero como un héroe y mi familia va a ser gratificada por eso. Antes de traerle deshonra, les traería honor. Y estaba dispuesto a morir por amor a su familia. Como muchos de nosotros. Padres que están dispuestos a sacrificarse por sus hijos. Hijos que están dispuestos a sacrificarse por sus padres también. O personas que están dispuestas a sacrificarse por sus hermanos, por sus seres queridos. ¿Por qué no? Si los amamos con todo el corazón. Ahora, es interesante que cuando el hombre está a punto de matarse, Pablo aparece en la escena como entendiendo lo que está pasando mejor. ¿Y por qué no se tenía que ir? Porque había un corazón que salvar. Porque a Jesús lo que más le interesa es salvar. Lo que más le interesa es tocar vidas. Lo que más le interesa es transformar experiencias. Lo que más les interesa a Jesús es hacer en la vida de sus hijos todo nuevo. Entonces se interviene Pablo y dice, momentito amigo, no te mates, te lo voy a leer. Pero Pablo gritó a gran voz, esto es en el verso 28, diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. O sea, no te mates, no te tienes que matar, no tienes que terminar allí. Al contrario, puedes quedar mejor, como que los presos no se te escaparon y tú fuiste capaz de contenerlos a todos. Así que aquí estamos, no nos hemos ido, no nos vamos a ir. Podríamos habernos ido, pero nos quedamos porque hay algo más que queremos decirte, de parte de Dios. Y el hombre dice, oye, ustedes tienen luz para darme. Porque dice el texto que entonces este carcelero pidió luz. Luz en una cárcel oscura. Está pidiendo de la luz que tienen estos hombres, porque estos resplandecen en medio de la oscuridad. Y el resplandecer lo hace la presencia de Dios en la vida de ellos. Es una luz especial. Es la luz del Evangelio. Es la luz de la presencia de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Porque Él es la luz de la vida. Él es el que resplandeció cuando el mundo empezó a ser creado. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Digo, porque el sol fue creado recién el cuarto día. Entonces Él fue el que resplandeció con su gracia sobre este planeta que lo envolvía con su amor. Él es la luz.
Entonces este hombre empieza a pedir la luz de Cristo y dice, óiganme, díganme algo más. Lanzándose adentro se postró temblando ante Pablo y Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Claro, un hombre romano con ese trasfondo que tenía cultural de la antigua Grecia, de su Roma actual, digo para él. Él cree que la salvación se gana, que la salvación se obtiene haciendo algo. Por eso dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y sabes qué es lo que más? Una de las cosas que me sorprende, no es lo que más, pero una de las cosas que me sorprende es ver que ese pensamiento todavía sigue vigente en muchos lugares, especialmente en nuestra Latinoamérica. Personas que todavía, aún siendo o llamándose cristianos, siguen pensando que tienen que hacer cosas para salvarse, cuando la salvación es un regalo total de parte de ese Dios amoroso que, habiendo tenido nosotros una deuda con Él, vino a pagar la deuda. Él, porque nos amaba, haciéndose cargo de nuestra realidad y de nuestra necesidad, vino a ofrecernos lo que nosotros tanto necesitábamos y anhelábamos conseguir, pero no podíamos. Porque a fin de cuentas, la gracia de Dios no es otra cosa que la gloria de Dios que echa por el polvo la gloria del hombre, pero hace por el hombre lo que el hombre está cansado de intentar hacer, pero no ha logrado. Entonces, Pablo y Silas le rompen el concepto al hombre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, no tienes que hacer nada, tienes que creer. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Era el hombre seguramente, como yo decía el sábado en la mañana, la fe no es algo que nace de nosotros. Nosotros no tenemos ni siquiera fe con que acercarnos a Dios. Porque la fe también es un don de Dios, que se va desarrollando en la medida en la que vamos conociendo más y más al don más grande de Dios, Jesucristo. Porque Jesús es todo el cielo derramado en un solo don. Él es lo más grande, Él es lo mejor. Entonces, cuando Pablo le dice esto a este hombre, lo que le está diciendo es, lo está invitando a aceptar a Jesús. Lo está invitando a reconocer a Cristo, lo está invitando a que su corazón se abra como se abrieron las puertas de la cárcel y entre la luz verdadera que resplandece en las tinieblas, que desvanece la oscuridad y nos trae la alegría de poder ver las cosas como son. Jesús, dispuesto a entrar en la experiencia de este hombre, a través de Pablo y de Silas, llega al corazón de toda una familia. Porque después de allí, después de esas palabras que Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, por eso le dice tú y tu casa. Porque sabe lo importante que es la familia para este hombre, tanto que se iba a matar por ellos. No necesita morir, porque ya Jesús murió, no solo por él, sino por toda la familia. Y Jesús es el único que puede sostener a la familia como la familia necesita ser sostenida. Y Jesús es el único que puede indicar el camino. Y Jesús es el único que puede darnos lo que necesitamos. Y Jesús es el único que puede sanar. Y Jesús es el único que puede quitar esas cosas negativas que a veces hace que la familia se divida, no se separen. Jesús es el único que puede hacer que la familia se una de verdad. Jesús es el único que puede hacer del amor una experiencia duradera, tanto que el matrimonio se mantiene fiel y firme, los dos caminando juntos aún a través del paso del tiempo, porque se siguen mirando con los ojos con los que Jesús los mira. Aprendieron a ver no solamente lo que está por fuera, que se va deteriorando, sino que aprenden a mirar el corazón como Jesús mira. Y entonces por eso las familias, mira, se unen de forma muy especial. Y tú dirás, pastor, ¿y cómo termina la historia? Bueno, la historia de ellos termina diciendo que este amigo se llevó a Pablo y a Silas a su casa, los sacó de la cárcel, los llevó a la casa, les lavó las heridas, les puso comida en la mesa, y ese mismo día toda la familia aceptó a Jesús. El verso 23 dice, el 33 dice, en aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado con toda su familia. Ese día, esa misma noche, aceptaron a Jesús porque no podían dejar pasar la oportunidad de que en su vida comenzara la realidad de vivir todo nuevo.
Sabes, cuando yo te conté anoche de mi amigo Guillermo, te conté de mi experiencia también. Cuando recién empezaba en los caminos del Señor, como uno viene con un bagaje, con un trasfondo, ¿no? El trasfondo de la sociedad a la que uno pertenece se vuelve un poco medio fanático. Yo lo reconozco, yo fui. Y quizá todavía tengo vestigios de eso, porque es difícil sacarnos todo siempre, ¿no? Estamos en el camino de ir despojándonos cada vez más de todas esas cosas que a veces cargamos como mochila mientras transitamos por esta vida. Y yo quería que toda mi familia viniera a mi iglesia. Y peleaba con mi hermana, y peleaba con mi padre, y peleaba con mi madre, especialmente con mi madre, que era muy devota de ciertas tradiciones, y yo quería cambiarla. ¿Cuánto tenía que aprender? Y seguir aprendiendo, ¿verdad? Recuerdo un día, mi familia, los tres me miraron y me dijeron, ¿sabes qué? Estamos contentos por lo que pasó contigo, cómo tú has cambiado. De vivir una vida disoluta, oscura, llena de vicios. Ahora estás yendo a una iglesia, bien, leyendo la Biblia, queriendo hacer cosas positivas. Nos parece muy bien, pero ¿sabes qué? Nunca esperes que nosotros hagamos lo mismo. Y para mí fue un golpe durísimo. Salí de mi casa tan, pero tan decepcionado, como hasta medio enojado con Dios, porque yo decía, pero Dios, ¿cómo es que no haces con ellos? Porque haz algo, tócalos, golpéalos. Como si Dios fuera un mago. Y cuando salgo ahí a la puerta de mi casa, veo un amigo que también iba a una iglesia, no a la mía, a otra, que me saluda y yo me voy acercando. Y me mira y me dice, oye, te veo mal, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no pasa nada, lo que pasa es que mi familia prefieren quedarse con sus tradiciones, con sus ideas. No aceptan lo que yo les estoy proponiendo de venir a mi iglesia. Y él me dice, pero no pierdas la fe. Le dije yo. Y él me dice, sí, ¿no leíste lo que dice la Biblia? Y digo, pues, qué sé yo, ¿dónde? Pues leí muchas cosas, pero no sé a qué te refieres. Y él me dice, lo que Pablo le dijo al carcelero. Y digo, ¿carcelero? Y él me dice, sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo escuché. Dije, sí, pero esa fe de la que tú hablas, no. Cuánta razón tenía mi amigo, ¿eh? Un día de esos, mi hermana tenía clases particulares de matemática, sábado de mañana. Yo me alisto para irme a la iglesia y mi hermana me dice, oye, voy a decirle a papá que no voy a ir a mi clase particular para ir contigo a la iglesia. ¿Está bien? ¿Me apoyas con eso? Y yo le dije, sí, claro. Y entonces ella le dice, papá, hoy no voy a ir a la clase particular, me voy a ir con mi hermano, con Julio, para la iglesia. Y mi papá le dice, bueno, si vas a la iglesia está bien. Salimos de casa y mi hermana me dice, oye, ¿a qué hora es que sales tú de la iglesia? Y en esa época yo iba a las 9:30, salíamos a las 12 más o menos. Le digo, ¿por qué me dices eso? Sí, yo porque para encontrarnos y volver a casa cuando vuelva. ¿Cómo encontrarnos y volver a casa? Si le dijiste a papá que ibas a venir conmigo a la iglesia. Y ella me dice, sí, no, pero eso yo le dije para zafar de las clases. Yo no pienso ni loco ir a tu iglesia. Yo me voy por ahí y nos encontramos después. Y yo le dije, ¿pero qué? No. Usted salió de casa. Yo di mi palabra, así que usted viene conmigo. Y como ella era menor que yo, tuvo que hacerme caso. Y nos fuimos a la iglesia. Aburrida estaba. Se sentó en algún lugar. Al mediodía, cuando terminó todo, nos fuimos a comer. Ella me dice, yo me voy. No. Usted recién vuelve a casa cuando yo vuelva. Así que ahora vamos a comer a casa de la gente que nos invitó y vamos a estar allí con ellos.
Y fuimos allá, comió con nosotros. Después de allí volvemos a la iglesia. Y me dice, otra vez a la iglesia a la tarde, sociedad de jóvenes. Y yo le digo, no, usted tiene que venir conmigo. Cuando yo vuelva a casa recién usted va a volver. No, pero yo me quería zafar del profesor de matemáticas y esto es una tortura, peor. No. Usted le dijo eso a papá, usted ahora se va a quedar acá conmigo. Protestando y todo. Resulta que llegó a la iglesia una sociedad de jóvenes extraordinaria. Éramos 5 personas, nada más. En aquella linda iglesia. Pero de momento apareció un muchacho invitando a los jóvenes a ir a un campamento. Y mi hermana paró la oreja, escuchó y dijo, ¿un campamento? Claro, ella se imaginaba los campamentos que iba con sus amigas, con sus amigos, o que alguna vez hicimos juntos con varios amigos, que eran una locura desastrosa. Ella se imaginó algo así y dijo, ¿yo me puedo anotar? Y yo le miré y le dije, Andrea, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? Sí. Y se anotó. Yo no podía ir porque todavía estaba convaleciente, estaba recuperándome de todo lo que yo les conté estos días. Así que no fui. La llevamos con mi padre. Mi papá tenía una camioneta. La llevamos hasta la iglesia central de la ciudad, ahí en Mar del Plata. Y la dejamos a mi hermana. Óigame, era tremenda como se vestía mi hermana. Parecía que no le había alcanzado la ropa para comprarse la t-shirt, que había comprado media t-shirt, porque le quedaba por acá y se le veía todo el ombligo y todo eso. Tenía unos pantalones súper gastados que estaban rotos en la rodilla. Bueno, se usan mucho, hoy están súper de moda, pero en aquella época no era tan así, aunque estaban de moda. Pero no solamente allí, tenía roturas en algunos lugares más particulares, como en la parte de atrás. Y a mí me daba vergüenza ir con mi hermana hacia la iglesia. Y tenía una cantidad de cadenas, cosas, y se pintaba. Parecía un cuadro de Van Gogh pintaba mi hermana. Fuimos, la dejamos ahí. Yo ni me bajé porque me daba vergüenza. Soy honesto. Amo a mi hermana. Pero era lo que sentía. Se fue. El domingo la fuimos a buscar. Yo decía, ¿habrá sobrevivido mi hermana? Cuando llegamos el domingo, llegó el autobús que se había llevado a todos los muchachos y yo me bajo y la empiezo a buscar. Andrea. Pasa una muchacha, la saludo y sigo buscando. Y me dice, ¡hey! ¡Ah! Andrea, ¿qué te hicieron? Transformada. Me sonríe y me dice, brother, ¿me enseñas más de Jesús? Había ido a un campamento donde el predicador había hablado de Jesús. Y ella se empezó a enamorar de Cristo. De ahí empezamos a ir juntos a la iglesia. Hoy ha sido maestra de la escuela adventista, líder de iglesia durante muchos años. Tiene 4 hijos. Sus hijas están estudiando en la Universidad Adventista. Una es cantante, está grabando un disco. La otra está en la escuela secundaria, también allí en Villa Libertador San Martín, donde está la universidad, ya terminando su high school para después probablemente irse a Puerto Rico a estudiar allá. Jesús hizo en la vida de mi hermana todo nuevo. ¿Y tus padres, pastor? Mis padres vieron eso y dijeron, mirá qué lindo, ahora van los dos a la iglesia, qué bonito, pero a nosotros no nos metan allí. Y entonces hicimos un trato con mi hermana. Mi hermana le iba a enseñar la Biblia a mi mamá, yo le iba a enseñar la Biblia a mi papá. Pero mis enseñadas de Biblia con papá eran agarradas. Él tenía su filosofía, él tenía su forma, él tenía sus creencias y no había manera. Y un día me llega a mí una carta del ejército argentino, me tenía que ir como soldado al ejército. Y yo dije, ¿y ahora? ¿Quién va a salvar a mis padres? No apareció el Chapulín Colorado, por la duda. Cuando yo dije, ¿quién podrá ayudarme? Pero había uno más grande que estaba pendiente de todo. Cuando estoy en el ejército,
Un día el capitán me manda a llamar y me dice: soldado Chazarreta, venga a mi oficina. Cuando voy, te llamaba el capitán, había algo grave que había pasado. Cuando llego me entrega una carta y me dice: usted se va de licencia. Desde ahora hasta el lunes. Era jueves cuando me llamó. Viernes, sábado y domingo, 3 días saqué. Mi padre siempre había sufrido de problemas cardíacos. Yo dije: algo pasó con papá. Para que me den 3 días así. 3 días lo que suele durar desde el servicio funeral hasta el entierro. Yo, mi cabeza, humano negativo por naturaleza. Fui hasta la cuadra de soldados, así le llaman, la cuadra donde están todas las camas de los soldados. Ahí me senté en mi cama, empecé a preparar las cosas. O sea, me senté primero, miré la carta, no me atreví a leerla, la dejé a un costado. Me paré, me puse a preparar las cosas y veía la carta con recelo, no me atreví a abrirla. Hasta que la abrí. Cuando la abro, era la tarjeta de invitación al bautismo de mis padres. ¿Cómo fue que lo hizo Jesús? No sé. Lo que sí sé es que lo hizo. Hizo todo nuevo como lo prometió. Hizo todo nuevo en mi vida. Hizo todo nuevo en la vida de mi hermana. Hizo todo nuevo en la vida de mis padres que hoy descansan en el Señor. Pero mi padre llegó a ser primer anciano. Mi casa era como una filial de la iglesia. La gente venía, lo amaban porque él era un hombre que había entendido la gracia de Cristo y la transmitía y la compartía y la enseñaba. Mi madre, una diaconisa con título o sin título, aunque fue directora de diaconisa, ella vivía para servir. El pastor Joel puede dar testimonio de eso, que cuando estaba allá, domingo tras domingo, nuestra casa era el lugar que siempre lo esperaba, con un plato en la mesa para degustar las pastas más ricas que uno podía comer. Y después algún día espero que el pastor lo diga, reafirmando esto que estoy diciendo. Pero Jesús hizo todo nuevo. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que Jesús quiere seguir haciendo todo nuevo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aférrate a su promesa. Aférrate a Él. Búscalo de todo corazón. Deja que Él guíe tus pasos. Enamórate de Él. Conócelo cada vez más. Busca formas y maneras de estar más cerca de Él todo el tiempo. No te fanatices porque Él no es fanático. Y nunca te olvides que para Él lo más importante son las personas. Las personas, no las cosas, no los reglamentos, no las instituciones. Las personas, es por las personas por quienes Jesús murió. Es por las personas por quienes Jesús vino. Es a las personas a quien Él ama con todo el corazón. Él te ama a ti, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus padres, ama a tus hermanos. Y Él quiere salvarlos a todos. Por eso hoy es el tiempo de venir a Él. ¿Por qué no haces como el carcelero y pides luz? Y hoy decide creer en Cristo, abrazándote a Él. Dile: Señor, vengo para que trabajes conmigo y trabajes con toda mi familia. Confío en que seré salvo yo y mi casa, porque tú te encargarás. Escríbelo allí en el chat, escríbelo allí. Yo, Señor, me entrego a ti, confío en ti, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego mis hermanos, te entrego a mis padres, te entrego a mi esposo, te entrego a mi esposa, te entrego a mi novio, te entrego a mis parientes, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos. Entrega toda tu familia en las manos de aquel que quiere hacer la diferencia. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú cumples tus promesas. Gracias porque hiciste todo nuevo en mi vida, en la vida de mi hermana, de mis padres. Y hoy la herencia sigue porque tú has comenzado una obra especial y continúas haciéndola. Padre, te quiero pedir de forma especial que bendigas a los amigos y a las amigas que conectadas están escribiendo allí, entregando a sus familias en tus manos de amor. Dales la certeza de que tú te encargarás, porque a fin de cuentas, ¿qué sentido tiene vivir la eternidad si nuestros seres amados no van a estar allí? Pero tú puedes hacer que estén, porque para ti nada es imposible, porque tú tienes el poder para hacer todo nuevo
para tocar, para sanar, para salvar, para redimir, para transformar, y confiamos en que lo harás. Los entrego a todos en tus manos de amor y te agradezco una vez más porque tú eres el único capaz de hacer todo nuevo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Mañana nos volvemos a encontrar aquí. Sí, mañana martes estamos otra vez a la misma hora y por esta misma conexión aquí en Facebook y en YouTube desde Forest City, Orlando, Florida, United States, para todo el mundo. Dios te bendiga. Hasta mañana.